Hola, bienvenidos, soy el profesor José Luis y el tema de hoy es equilibrio térmico. Bien, para poder ver este tema, primero debemos de preguntarnos qué sucede si ponemos en contacto dos cuerpos a diferente temperatura. Para ello hay que recordar que el calor es una transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que, contestando a la pregunta anterior, estos dos cuerpos con el paso del tiempo van a llegar a establecer un equilibrio térmico, es decir, los dos, después de ponerlos en contacto, van a llegar a tener la misma temperatura. A este estado se le llama equilibrio térmico. Bien, un ejemplo de esto es cuando nosotros regulamos el agua de nuestra regadera, agua caliente, agua fría, lo regulamos y llega el momento en que ambas temperaturas, tanto del agua caliente como del agua fría, se igualan y nos permite tener una sensación agradable en nuestro cuerpo para podernos bañar. Eso también es alcanzar el equilibrio térmico. Ahora bien, este equilibrio térmico también se le conoce como ley cero de la termodinámica. Esto quiere decir que si el cuerpo A está en equilibrio con el cuerpo C, quiere decir que sus temperaturas son iguales. La temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo C. Están en equilibrio. También, si ponemos en contacto el cuerpo A con el B, va a llegar el momento en que igual van a estar en equilibrio, es decir, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura del cuerpo B, está en equilibrio. Por lo tanto, si A está en equilibrio con C y A también está en equilibrio con B, esto quiere decir entonces, por lo tanto, que el cuerpo B va a estar en equilibrio con el cuerpo C. A esto se le llama también ley cero de la termodinámica, que no es otra cosa más que un estado en que los cuerpos están en equilibrio térmico. De lo anterior, entonces, podemos decir que la ley de la conservación de la energía aplica en el estado de equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? En ese estado quiere decir que el calor perdido por el objeto caliente, ¿quién lo va a ganar? El objeto frío. Es decir, el calor que pierda el objeto caliente lo va a ganar el objeto frío. Este va a ser el calor perdido y este va a ser el calor ganado. Y son equivalentes. Esta es la ley de conservación de la energía. Bien, ahora, para un sistema aislado podemos decir que se cumple esta ley de conservación de la energía. Y por lo tanto podemos igualar tanto el calor perdido como el calor ganado. Es decir, ¿recuerdan la ecuación que nos permite calcular el calor? Bien, entonces sería M, en este caso vamos a poner que es del objeto caliente, la masa del objeto caliente o del cuerpo caliente, por el calor específico de igual manera del cuerpo caliente, por la temperatura final o temperatura de la mezcla, M, menos la temperatura del objeto caliente. Y esto va a ser igual, entonces, este es el calor perdido al calor ganado, es decir, va a ser la masa del objeto frío por el C del objeto frío por la temperatura final o temperatura de la mezcla menos la temperatura del objeto frío. Bien, de aquí podemos sacar la ecuación general para calcular la temperatura de la mezcla, que es la que nos interesa. Una vez que juntamos un objeto caliente con un objeto frío, vamos a determinar la temperatura final, es decir, la temperatura de la mezcla. Para ello utilizamos esta ecuación, donde el término de arriba es precisamente el que corresponde al cuerpo caliente, M
la masa del objeto caliente por su C del objeto caliente por la temperatura del objeto caliente más la masa del objeto frío por el C del objeto frío por la temperatura del objeto frío. Ojo, no confundir estos como T final, no, en este sentido es temperatura del objeto frío, ya que la temperatura final es Tm o temperatura de la mezcla. Y esto va a estar dividido entre, ahora nada más agregamos los dos términos tanto del objeto caliente como del frío, pero sin la temperatura, es decir, va a ser la masa del objeto caliente por su CE más la masa del objeto frío por su CE, por su calor específico. Si se fijan, es muy fácil de recordar esta ecuación. No olvidemos que esta la utilizamos para determinar la temperatura de la mezcla, ¿sí? Y para ello utilizamos las propiedades o estas variables del cuerpo caliente y se las sumamos a las propiedades del cuerpo frío, es decir, la masa, el C y la temperatura del objeto caliente más la masa, el calor específico y la temperatura del objeto frío, y lo dividimos prácticamente entre los mismos términos, a excepción de la temperatura. Vean, aquí está la masa y el calor específico del objeto caliente y le sumamos la masa y el calor específico del objeto frío. No aparece la temperatura. Por eso les digo que posiblemente, desde mi punto de vista, es muy fácil recordar esta ecuación. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación. Bien, este es el ejemplo de aplicación. Como cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es extraer la información que nos da el texto. En este caso, hay que leer e ir extrayendo la información y pensando ya incluso en la solución. Por lo pronto, si lo leemos, los primeros datos que podemos extraer de aquí son, dice que un recipiente tiene 400 mililitros de agua, esa es la masa del agua, entonces podemos ponerlo masa del agua, H2O, va a ser igual a 400 mililitros, como la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro, entonces esto es equivalente a la masa en gramos, que serían 400 gramos. Y su temperatura, ¿no? La temperatura del agua es de 19 grados centígrados. Si seguimos leyendo, encontramos con que se introducen en el agua fría, bueno, a 19 grados centígrados, 250 gramos de zinc. Entonces la masa del zinc es igual a 250 gramos. Y la temperatura del zinc, 130 grados centígrados. Y nos preguntan Tm, que es la temperatura de la mezcla, ¿sí? Es decir, tenemos agua a 19 grados centígrados, le agregamos zinc a 130 grados centígrados y después de un tiempo nos están preguntando cuál es la temperatura en el equilibrio, cuál es la temperatura de la mezcla. Como dato adicional nos dan el calor específico del zinc. Y qué bueno, ¿por qué? Porque el del agua sí lo conocemos. Como los datos el calor específico del zinc está en calorías, sabemos que el agua, pues es muy sencillo recordarlo, vale 1, una caloría sobre grado centígrado. Entonces aplicamos la ecuación que acabamos de ver. Vamos a tratar de recordarla como les dije. Vean, temperatura de la mezcla. Dijimos que arriba iban como primer término todos los datos del objeto caliente. En este caso se trata de el zinc, es el objeto caliente, el que tiene mayor temperatura. Y dijimos que es la masa del objeto caliente por su C y por la temperatura. Y le sumamos los datos del cuerpo frío. MF, CF por TF. Y dijimos que lo dividimos entre ¿qué? ¿Recuerdan? Le dijimos es casi lo mismo, solo hay que prescindir de una variable. ¿Cuál es? La temperatura. Pero, entonces ponemos los datos del cuerpo caliente más los datos del cuerpo frío sin la temperatura. Espero que la mayoría de ustedes lo haya recordado. Ahora sí le metemos números, ¿no?
400 gramos, ¿no? Objeto caliente, 250 gramos por su CE, que es 0.092 calorías sobre grado centígrado, por su temperatura, 130 grados centígrados. Y a esto le sumamos la masa, bueno, los datos del objeto frío, que sería 400 gramos multiplicado por su CE, que vale 1 caloría sobre grado centígrado, y por su temperatura, que son 19 grados centígrados. Y esto lo dividimos entre estos datos. La masa del objeto caliente, que son 250 gramos, multiplicado por su C, 0.092 calorías sobre grado centígrado, más, ahora sí, nada más es la masa por el C. Para el caso del agua es lo mismo. 400 gramos por su C. ¿Cómo la ven? Ahí está. Ahora hay que hacer operaciones, ¿no? Para encontrar la T. Yo ya hice algunas operaciones y me da, por ejemplo, este primer número me da 2990, más, de todos modos ahí deben de realizarlo y corregirlo en dado caso que me equivoque. Ustedes tienen la última palabra. En la otra operación da 7660. ¿No? ¿Ya ven? No, ¿verdad? 7600. Y esto lo dividimos en la suma de estos dos. Esto por esto más esto por esto. Es obvio que aquí nos da 400. El primero nos da 23. Y aquí nos da 400. Total que TM va a ser igual. Si sumamos esto y lo dividimos entre 423, nos va a dar 25.03, que es la temperatura de la mezcla, o la temperatura en el equilibrio térmico. ¿Resultado de qué? De mezclar, o de unir, o de poner en contacto agua a 19 grados centígrados, 400 mililitros de agua a 19 grados centígrados, al ponerlos en contacto con 250 gramos de zinc a 130 grados centígrados. Esta sería su temperatura de equilibrio. ¿Okay? Bien, pues espero que haya quedado clara la aplicación. Les agradezco que me hayan puesto atención y nos vemos para la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego.